En este vídeo voy a hacer una pequeña introducción al tema de congruencias, tema el cual se encuentra dentro de la categoría, de teoría de números, ¿verdad? Vamos a ver, primero de todo, qué significa esta expresión, el significado de esta expresión, donde encontramos que tanto el valor a como el valor b son números pertenecientes al conjunto de los números enteros, mientras que el valor m es un valor perteneciente al conjunto de los números naturales. Esta expresión que encontramos aquí, característica del tema de congruencias, se lee a congruente con b módulo m, y lo que significa es que tanto a como b tienen el mismo resto al ser divididos entre m. También se puede entender como que a menos b es múltiplo de m. A menos b es múltiplo de m. Esto significa que existe un valor q perteneciente al conjunto de los números enteros tal que q por m nos da ese a menos b. Obviamente, si a menos b es múltiplo de m, el opuesto de a menos b, que sería b menos a, también es múltiplo de m. Bien, vamos a trabajar con un módulo ahora determinado y vamos a ir viendo para un módulo concreto valores que sean congruentes para dicho módulo, es decir, que tengan mismo resto. Ahora veréis lo fácil que es. He de destacar también una cosa súper importante, es la repetición de los restos. Y es que cuando nosotros trabajamos con un módulo m, lo que sucede es que el resto, llamémosle r, va a estar comprendido entre 0 y m-1, ¿vale? Es decir, como mínimo el resto va a ser 0 y como máximo va a ser una unidad menor de ese número por el cual nosotros estamos dividiendo, que en este caso es m, ¿vale? Está comprendido el resto entre 0 y m-1. Obviamente el resto será 0 cuando el número que estemos dividiendo entre m sea múltiplo de m, y atención aquí porque el resto será m-1 cuando el número que estemos nosotros dividiendo entre m sea una unidad menor que cualquier múltiplo de m. Ahora lo vamos a ver en una tabla que voy a escribir a continuación. Supongamos que estamos trabajando con el módulo 5. Bien, vamos a trabajar con el módulo 5. A continuación voy a poner una serie de números enteros, ¿vale? Pues por ejemplo desde el 0 hasta el 10. Vamos a poner 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7... y 10. A continuación, debajo de cada número voy a escribir el resto que se obtiene al ser dividido entre 5. Obviamente, tanto 0 como 5 y 10 son múltiplos de 5. Por ende, el resto de 0, 5 y 10 al ser divididos entre 5 es 0. ¿Vale? Cuando divido 1, por otra parte, cuando divido 1 entre 5 obtengo resto 1, 2 entre 5 resto 2, 3 entre 5 resto 3, 4 entre 5 resto 4, 6 entre 5 resto 1, 7 entre 5 resto 2, 8 entre 5 resto 3, 9 entre 5 resto 4, así sucesivamente. Vemos, por ejemplo, que el número 2 tiene resto 2 al ser dividido entre 5. El número 7 también tiene resto 2 al ser dividido entre 5. Tanto el 2 como el 7 tienen el mismo resto al ser divididos entre 5. Por ende, podemos poner que 2 es congruente con 7 módulo 5. Se cumple que 2 menos 7 es menos 5. Menos 5 es múltiplo de 5. Obviamente lo opuesto, que sería 7 menos 2, 5, también es múltiplo de 5. Una cosa muy importante, vemos aquí, podemos contemplar la repetición de los restos. 0, 1, 2, 3, 4, llegamos a un múltiplo de 5, resto 0. El siguiente valor tendría resto 1. Cuando nosotros añadimos una unidad a cualquier múltiplo de m, en este caso cualquier múltiplo de 5, y lo dividimos entre 5, el resto va a ser siempre 1. ¿Vale? Cuando añadimos dos unidades, el resto es 2. Cuando añadimos a dicho múltiplo, en este caso de 5, por ejemplo, estamos trabajando con módulo 5, cuando añadimos 3 unidades a un múltiplo de 5, obtendremos un número que es congruente en este caso con 3 para módulo 5, como es el 8. Cuando añadimos a partir del 5, cuando añadimos un valor de unidades múltiplo de 5, por ejemplo, añadimos 5, obtenemos el 10, ¿vale? El cual es múltiplo también. Entonces, aquí podríamos determinar otras expresiones como, por ejemplo, que 4 es congruente con 9, ¿vale? Debido a que tanto 4 como 9 tenían resto 4 al ser divididos entre 5.
En vídeos próximos bueno, comentaré una serie de propiedades y pasaremos a la realización de varios ejercicios, pero sobre todo lo importante es comprender el significado de esta expresión, comprender que el que A sea congruente con B módulo M significa que tienen el mismo resto al ser divididos entre M, que tanto A como B pertenecen al conjunto de números enteros, que M es un número natural, que el resto está comprendido entre 0 y M menos 1. Esto es súper, súper, súper importante, ¿eh? A lo mejor puede surgir una duda aquí. Y es, ¿qué pasa? Claro, porque como A y B son números enteros, aquí tenemos nosotros el menos 1, tenemos el menos 2, menos 3, ¿vale? Por ejemplo, aquí el menos 6, ¿vale? Cuando nosotros tenemos aquí el menos 5 es múltiplo de 5, por ende el resto es 0. A la derecha del resto 0 va a haber resto 1, que le corresponde al menos 4. Aquí 2, 3, 4. La repetición se sigue dando. Claro, aquí cuando nosotros dividimos menos 6 entre 5, ¿cómo es posible que menos 6 entre 5 nos dé resto 4? Porque alguien puede decir, bueno, menos 6 entre 5, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, tomo aquí menos 1 y digo menos 5 más 5 menos 1. Menos 6 se puede poner como 5 por menos 1 sería menos 5, menos 1 menos 6. Esto es erróneo. No caigamos en esta trampa, esto es muy importante. El resto no puede ser negativo. El resto no puede ser negativo. El resto, como he puesto aquí, como viene puesto aquí, está comprendido entre 0 y m menos 1. Lo que se hace, ¿vale? Es caer en este error y a partir de este error, ¿cómo rectificamos? Menos 6 entre 5, uno diría, pero parece un 3, menos 6 entre 5, uno diría menos 1, ¿verdad? Claro, no es menos 1, debemos de restar una unidad a ese cociente que nosotros creemos, realmente sería menos 2, aquí tendríamos menos 10, aquí tendríamos menos 10 que sería más 10 y de resto tendríamos 4. Es decir, menos 6 sí que es cierto que se puede poner como 5 por menos 1, todo ello menos 1, pero la manera correcta de dividir menos 6 entre 5 sería esta de aquí, ¿vale? Sería 5 por menos 2, todo ello más 4, nos daría ese menos 6. El resto, ¿vale? Máximo va a ser 4, mínimo será 0. Esta es una pequeña introducción al tema de congruencias. Nos vemos en próximos vídeos con ejercicios más complicados.